En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve y filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Parecía muy lejano el día en que terminásemos el comentario sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Pero antes de ello, disculpadme porque esta semana he estado ausente en estos comentarios, porque hemos estado en Fátima, unos días los sacerdotes de la diócesis de Toledo, y allí hemos consagrado la diócesis y a todo el presbiterio al corazón inmaculado de la Virgen. Nos he tenido especialmente presentes y por eso esta ausencia durante, como digo, estos días. Comentaba que parecía lejano el día en que terminásemos el comentario del capítulo 6 de San Juan, como también parecía lejano para muchos el final de las vacaciones, que también seguramente ya haya llegado. Quizás algunos todavía estéis disfrutando de este descanso, pero muchos también posiblemente ya estáis en vuestros puestos de trabajo y pues volviendo un poco a lo que es la vida ordinaria. Y precisamente este Evangelio viene bien para recordarnos lo que es importante en nuestra vida ordinaria y sobre todo también para recordar la importancia de la fe, de la confesión de la fe en nuestra cotidianidad, trabajos, estudios, vida matrimonial, vida familiar, en lo que es el día a día. Así que escuchamos. Del Evangelio según San Juan. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen». Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Bueno, terminamos, como digo, esta sección con el remate del discurso del pan de vida, sobre la fe que hay que tener para poder escuchar estas palabras y finalmente la confesión de fe de Pedro. Creo que hay que hacer como una reflexión interesante a raíz de estas palabras, y es que para escuchar la palabra de Dios hay que tener la voluntad de acogerla. Es verdad que muchas veces cuando acudimos a la Eucaristía, cuando leemos incluso la palabra de Dios, cuando escuchamos el Evangelio de cada día, o en alguna liturgia de las horas, si lo rezáis, no siempre, esto es evidente, no siempre esas palabras nos van a decir muchas cosas. Hay ocasiones en las que quizás no nos van a decir gran cosa, pero lo interesante es entender que Cristo ha venido para darnos la vida con su palabra, no solamente a darnos como muchas explicaciones, no solamente a decirnos todo lo que nosotros queremos saber, no solamente... Es verdad que un día en este comentario os decía que tenemos que tener hambre del sentido de la palabra de Dios, pero ese sentido no siempre se nos da y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la palabra no es solamente para
yo tener como todas las explicaciones necesarias para mi vida, sino que la palabra viene, y esto es lo precioso, para darme vida, para darme la vida eterna. Este es el sentido que tiene la palabra de Dios. Por eso es verdad que, os lo decía antes, que muchas veces escuchamos evangelios, la Sagrada Escritura, escuchamos y hay veces que salimos como hemos entrado. Porque si uno sale peor de como ha entrado es buena señal, porque es señal de que la palabra de Dios ha actuado en él. Imaginaros, ¿no? Que uno escucha una palabra como esta y sale un poco ahí con el corazón medio en tribulación. Pues viene bien. ¿Por qué? Porque algo que quizás no está en orden y la palabra de Dios ha venido a darle luz, a esclarecerlo y a reordenar el corazón o reordenar la vida. Pero lo importante no es, como digo, encontrar siempre el sentido, sino acercarte a la palabra de Dios, porque a través de la palabra te acercas a Dios. A través del mensaje te acercas al mensajero. A través del mensaje te acercas al que da vida al mensaje. Porque mirad, yo puedo tener, y este es un gran error de los protestantes, es decir, yo puedo tener la carta de mi novia, de mi mujer cuando nos casamos, o tengo la carta de mi esposo cuando se fue de viaje, o yo puedo tener la carta de mis abuelos, de mis padres, y la carta está muy bien. Ahora, la carta nos habla de una persona que quizás ya no está con nosotros, o la carta nos habla de una persona que nos recuerda, pero es que la palabra de Dios no es una carta. La palabra de Dios es viva y es eficaz y actúa. Actúa aquí en la Sagrada Escritura, pero es que actúa en los sacramentos. Y esa es la palabra de Dios más importante, no solamente la que se proclama antes de la Eucaristía o en una de las partes de la Eucaristía, sino la que se actualiza en cada sacramento. Yo te bautizo, yo te asuelto tus pecados, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etc. Y precisamente el discurso del pan de vida nos hace recaer otra vez o caer en la importancia de las palabras de la consagración. Cuando Cristo toma el pan, lo bendice y lo reparte, para San Juan es un signo de Eucaristía, es un signo eucarístico. Cuando el sacerdote toma el pan, repite esa misma acción que se sucede en la última cena. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No es un recuerdo, sino que es una actualización de este misterio. Pues bien, lo que nos encontramos en el Evangelio de hoy es este escándalo de los judíos y de los discípulos. Siempre me gusta recordar los grupos que había en torno al Señor. Estaba la muchedumbre que escuchaba a Jesucristo, por otro lado, la muchedumbre o el gentío, pero por otro lado estaban los elegidos por Dios, los elegidos por Jesús, que eran ese grupo de los 72 discípulos. Eran algunos más, pero los 72 son como en el grupo concreto, elegido por el Señor para enviarlos de dos en dos. Pues bien, de entre los 72 luego tenemos a los apóstoles, y de entre los apóstoles tenemos a los tres amigos íntimos del Señor, Pedro, Santiago y Juan. Y de entre esos tres tenemos a Pedro, que es la cabeza de todos. Pues bien, nos encontramos con que dentro del grupo de los discípulos, ojo, no estamos hablando de la muchedumbre, sino ya el cogollo, podríamos decir, de los discípulos, nos encontramos en ellos el escándalo. ¿Quién puede, es duro este lenguaje, quién puede escucharlo? Estos días os he estado explicando, diciendo un poco esa necesidad que tenemos de recordar la radicalidad de las palabras del Señor con respecto a la sangre y con respecto a la carne. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Qué fuertes son estas palabras y cuántas veces no nos damos cuenta de lo que realmente significan. Pues bien, los discípulos se habían entendido perfectamente desde el principio hasta el final del discurso del pan de vida, no eran ignorantes. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto se escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, se vuelve a repetir un poco la historia, porque fijaos que estamos en medio de la nada. O sea, ¿por qué se sucede el milagro del pan de vida? El milagro del pan de vida, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y, consiguientemente, el discurso del pan de vida. Porque están en un territorio que es la nada. Es decir, el Señor del desierto, no un desierto específicamente, pero bueno, de un sitio, de una llanura donde no había nada para alimentarse, el Señor saca la multiplicación de los panes. Similar a cuando Moisés hizo bajar pan del cielo, mejor dicho, Yahvé hizo bajar del pan del cielo por la intercesión de Moisés, y los judíos murmuraron contra él. Lo mismo sucede aquí con el Señor.
empiezan a murmurar sus discípulos, los suyos, igual que Moisés, no murmuraron contra Moisés los de Egipto, o sea, murmuraron de Moisés los suyos, murmuraron de Moisés los que él tenía a su cargo, igual que murmuran de Jesús, no los que están fuera, que también lo hacen, sino los que son suyos, los que son sus colaboradores. Esto tiene una explicación interesante, pero continúo. Por tanto, se repite la historia. ¿Por qué? Porque pensad que todo este discurso del pan de vida lo que hace es, a la luz del maná, se saca su cumplimiento definitivo en Cristo, pan vivo bajado del cielo, y evidentemente en el don sagrado de lo que es la Eucaristía. Pues bien, os decía, la murmuración. Hablaba en Fátima con algunos sacerdotes y decíamos que es verdad que hoy en día se nos persigue desde fuera de la Iglesia en muchas ocasiones, es decir, pensemos lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, pensemos también en la persecución que se da de manera muy pacífica, en aras de una cierta solidaridad, en aras de un cierto buenismo contra la Iglesia, pero sí que es cierto que muchas veces la crisis de la Iglesia actualmente no viene de fuera de la Iglesia, sino que la crisis viene de dentro de la Iglesia. Es decir, hay una crisis dentro, ¿por qué? Porque hay una crisis de autoridad en quien manda y en quien obedece. Hay una crisis de identidad también de la Iglesia en medio del mundo. O sea, ¿para qué existe la Iglesia? ¿Para multiplicar los panes y los peces? Mira, ese no es el fin de la Iglesia, porque Cristo, cuando le quieren coronar rey, se va. El fin de la Iglesia es este, transmitir la Eucaristía, transmitir a Dios vivo. Esta es la auténtica identidad de la Iglesia. Cuando digo la crisis de la Iglesia, no es la crisis de la Iglesia porque la Iglesia es santa, no me refiero a la crisis que tenemos a veces los miembros. Pero lo importante es recordar que Cristo sigue, a pesar, sí que es cierto, que se suscite en ocasiones que se cuele la mundanidad. Y es que esto va a pasar siempre. O sea, la mundanidad se va a colar o yéndote de la Iglesia o estando dentro de la Iglesia. Lo que hay que hacer es estar unidos a Jesucristo y amar a la Iglesia. Eso es lo importante. Y amar también a los pastores y rezar por ellos. Y no murmurar, porque mirad, la murmuración es el camino más sencillo y más fácil de la vida. Murmurar hay que cambiarlo por la intercesión. Murmurar por interceder, por rezar. Porque este es el fallo que tienen los discípulos, que en vez de rezar para entender esa palabra, en vez de ayunar, en vez de interceder, en vez de pedir al Señor, lo que hacen es murmurar entre ellos. O sea, siempre que en vez de acudir a Cristo, acudimos a los hombres, le hemos liado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podemos contar nuestras cosas a los demás? Por supuesto que sí, hay que hacerlo. Pero lo que no debemos de olvidar es que tenemos que contar nuestras cosas al Señor. Porque a veces podemos caer en el error fácil de contar las cosas a todo el mundo, menos al Señor. Y el Señor es el que está esperándote y el Señor es el que quiere escucharte el primero en tu vida. Pues bien, continúo con el comentario. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Siempre os recomiendo a los que tenéis Biblia, cuando aparecen asteriscos o aparecen notas a pie de página, leedla brevemente, porque da muchas veces el sentido de los versículos. Yo normalmente utilizo la Biblia de Jerusalén. Y aquí los autores dicen lo siguiente. Las palabras de Jesús respecto del pan celestial manifiestan una realidad divina que solo el Espíritu puede hacernos comprender y que es fuente de vida para el hombre, lo que os decía al principio. Qué importante es acoger esta palabra. Pero claro, cuando el Señor dice la carne no sirve para nada, no se refiere a nuestra condición corporal o a nuestra condición carnal. El Señor no desprestigia nuestra carne ni nuestra debilidad, sino que el Señor lo que hace aquí es hablar de el hombre como ser carnal, donde lo que domina es la carne sobre el espíritu. Cuando lo que es armonioso es que el espíritu domine sobre la carne. El hombre carnal no entiende nada de esto. O sea, el hombre carnal no entiende la Eucaristía ni entiende el amor de Dios. El hombre espiritual, dirá San Pablo, conoce las cosas espirituales. ¿Cómo hacer para ser más espirituales? Porque a veces pensamos que el hombre espiritual es aquel que es como apocado, que no habla, que no dice, que no... Mira, Santa Teresa de Jesús no era así, y era la mujer más espiritual que hemos conocido en siglos en la historia de la Iglesia. El hombre espiritual es el que vive según el Espíritu, no según el Espíritu Santo que se posa y me dice las cosas que tengo que hacer.
Ojalá fuese así de sencillo lo del Espíritu Santo, pero no. El hombre espiritual es aquel que se deja conducir por el Espíritu y por los dones del Espíritu Santo en su vida cristiana. Aquel hombre que le resulta fácil vivir en virtud cristiana. Aquel hombre que le resulta fácil vivir los mandamientos. Claro, ¿esto cómo se hace? Comunión con Cristo y comunión con la Iglesia. Eucaristía, vida sacramental, oración, etcétera. Es decir, lo que siempre os decimos los sacerdotes, que a veces somos como muy pesados en esto, pero es que es lo que tenemos que hacer. Porque a veces queremos estar en comunión con Dios, ver las cosas espiritualmente, conocer las cosas espirituales, pero viviendo mundanamente. Entonces, claro, es imposible. ¿Por qué? Porque no puedes pactar con dos amores al mismo tiempo. No puedes pactar con el amor de Dios y no puedes pactar con el amor al mundo. Es decir, hay que escoger y hay que elegir. Y no solamente elegir, sino profundizar y adentrarse. Continúa el Señor diciéndonos, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Y decía, me salto un poco el paréntesis, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Es decir, la fe es un don que hay que pedir. ¿Por qué? Porque la fe no es simplemente un camino de autosuficiencia, donde uno se va superando a sí mismo, como si esto fuese un entrenamiento, como si esto fuese una lengua que yo consigo, una disciplina que yo consigo dominar. No es eso. O sea, el camino de fe es un camino de dos, es un camino de vida con Dios. Por eso, qué importante es pedir cada día el don de la fe y no creernos que ya lo tenemos. O sea, el que esté seguro, dice San Pablo, mire abajo, no caiga. En cada momento necesitamos pedir otra vez que se acreciente nuestra fe. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La gran defección, porque este es el momento en el que muchos de los discípulos parten y dejan a Cristo. Continuamos con la parte quizás más bonita de todo este evangelio. Hasta ahora es como muy dramático todo, es decir, sus discípulos le abandonan, la gente suya murmura contra él, y llega la parte del hombre espiritual, un hombre que se deja conducir por el Espíritu. Hay otros momentos en que mete la pata, pero en este momento se deja conducir por el Espíritu. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Es decir, pasamos del grupo de los 72 al grupo de los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, que Cristo es el elegido, el enviado por Dios, que Cristo es evidentemente el Mesías. La verdad es que es terminar el Evangelio de una forma preciosa. Luego hay una continuación que no se proclama hoy el domingo, pero que la voy a leer también para que lo sepáis. Dice el Señor, Jesús le respondió, fijaos, yo os he elegido a vosotros los 12. Termina la parte bonita y empieza la parte quizás más dura. Yo os he elegido a vosotros los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 12. Mirad, al Señor no se la colamos, ninguno de nosotros. O sea, el Señor sabe perfectamente cómo somos. Cuando a veces en la confesión queremos disimular los pecados o queremos que se pase rápido para que no nos dé mucha vergüenza, a ver qué va a pensar el cura, a ver qué va a pensar el sacerdote, tenemos que recordar que, mira, o sea, el sacerdote ha escuchado ya muchísimas cosas seguramente, y a los sacerdotes se nos olvidan los pecados, o sea, eso es una gracia que el Señor nos concede. Pero lo más importante es entender que a Cristo no le engañas. Es decir, tú te puedes poner las máscaras que quieras, pero a Dios no le engañas. Y Judas Iscariote no engañaba al Señor, como tampoco lo engañaban quienes murmuraban de él. Es decir, el Señor sabe cómo somos. Y el Señor conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades, pero a pesar de eso nos ama. Y no deja de dirigirnos las palabras de vida para resucitar nuestra fe y sobre todo para avivar este don en cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Igual que el Señor sabe que hay almas que murmuran, que rechazan, que reniegan, pues estas palabras seguramente supusieron un consuelo inmenso en el corazón de Cristo. Viendo que Pedro, que era un cazurro y un cabezón, lo siento por San Pedro, pero es que era así, supo en ese momento dejarse conducir por el Espíritu y hablar del Espíritu, evidentemente, a Jesús y responder al don de la revelación de Cristo con el don de la fe. Tú tienes palabra de vida eterna. Ojalá que hoy cuando comulguemos nos acordemos de esta frase, de este versículo, y así se lo digamos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y nada, una pequeña oración por mí, porque a mí siempre me gusta recordar como las fechas así importantes en la vida. Y tal día como hoy, 25 de agosto, entré en la parroquia de Santiago, donde a día de hoy sigo ejerciendo mi ministerio. Así que recéis por mí y también pues por todas las almas que el Señor me encomendó aquel día y en aquel momento. Que paséis un feliz domingo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.